Crecí en una ciudad muy segura en el medio oeste, en un vecindario aún más seguro. Estaba algo apartado en el bosque, aislado de la parte principal del pueblo. No he tenido muchos encuentros aterradores en mi vida, así que este es prácticamente el momento en que más miedo he tenido. Tenía 14 años en ese momento y acababa de pasar un curso de esenciales de niñera en el centro comunitario. Mi vecindario era muy unido. Todos los niños de mi calle jugaban juntos y, debido a mis dos hermanos menores, pronto me convertiría en la niñera automática para las 3 familias con las que vivíamos más cerca. Había cuidado a mis hermanos por periodos cortos de tiempo, pero este era mi primer trabajo como niñera real, cuidando a 2 niños en edad escolar que vivían al otro lado de la calle. Eran amigos de la familia, sus padres prometieron que regresarían a las 11 p.m., y sabía que mis padres estaban en casa y listos para intervenir si necesitaba algo, así que estaba un poco nerviosa, pero sentía que tenía todo bajo control. Los niños eran el sueño de una niñera novata. Habían sido entrenados para que solo pudieran elegir un dulce cada uno antes de acostarse, y de hecho rechazaron mi oferta de terminar el programa que estábamos viendo porque era su hora de dormir, y todavía necesitaban cepillarse los dientes primero. Me sorprendió, pero hizo mi trabajo súper fácil, así que los arropé y bajé de nuevo a la sala para ver televisión hasta que regresaran sus padres. La mamá es diseñadora de interiores, así que su casa es espaciosa y absolutamente hermosa. Su sala está en la parte trasera de la casa, con ventanas del piso al techo y grandes vistas del bosque en su patio trasero. El sofá está ubicado de espaldas a esas ventanas, y yo estaba viendo televisión con su viejo labrador blanco, Axel. Por el rabillo del ojo, pensé que vi algo grande pasar rozando la ventana detrás de mí. Pensé que podría ser un ciervo, pero tenía 14 años, estaba sola y tenía una imaginación activa. Así que comencé a sentirme incómoda y bastante nerviosa. Los padres no debían regresar por otras 2 horas, así que fui a la cocina a llamar a mis papás para tranquilizarme. Axel me siguió. La cocina da a la sala con el teléfono de la casa en el mostrador. Parada en el mostrador marcando a mis padres, tenía una vista clara a través del amplio arco hacia la sala, y fuera de esas enormes ventanas al patio trasero. Axel se tumbó a mis pies mientras estaba al lado del mostrador y le conté a mi mamá que pensé haber visto algo fuera de la ventana. Escuchar su voz fue tan reconfortante y tranquilizador como pensé que sería, así que le dije que no necesitaba que papá viniera y que la llamaría si necesitaba algo. Colgué el teléfono y me senté en el suelo para frotar las orejas y la barriga de Axel durante unos minutos, aún algo recelosa de la sala. Después de sentarme en el sofá, no pasó mucho tiempo antes de que viera algo fuera a través de las grandes ventanas. Miré más allá del resplandor de la televisión y noté una pequeña luz moviéndose en el bosque. Probablemente solo un vecino, pensé, pero mientras observaba, la luz parecía moverse en lo que era innegablemente mi dirección. Todo mi cuerpo se congeló y miré cómo la luz continuaba acercándose a las ventanas de la sala, y en algún momento me di cuenta, con completo y paralizante horror, de que la luz se había hecho lo suficientemente grande como para que la fuente estuviera ahora justo afuera de la casa. El haz de luz osciló de un lado de la sala al otro, y luego se detuvo directamente en mi cara. No creo que ni siquiera haya entrecerrado los ojos ante la luz brillante mientras se mostraba a través de la ventana en mis ojos. Estaba demasiado sorprendida. Axel dormía plácidamente en su vejez, completamente ajeno a que mi corazón casi había dejado de latir. La luz se movió de nuevo, esta vez oscilando para iluminar una cara desde abajo. Vi las cuencas de los ojos oscuras y las curvas brillantes de las mejillas de alguien, pero los detalles de la cara se perdieron en el ángulo duro del haz de la linterna. En este punto, estaba tratando con todas mis fuerzas de gritar o mover mis dedos lo suficiente para marcar el 911, o moverme fuera de la vista de la ventana. Cualquier cosa hubiera sido mejor que sentarme allí con la boca abierta y lágrimas en los ojos. Pero nunca había sentido este tipo de terror helado antes. Estaba completamente inmovilizada por él. Todo parecía moverse en cámara lenta y yo estaba totalmente impotente. La luz osciló alrededor para apuntarme, luego se movió rápidamente hacia abajo debajo de la horrible cara afuera. Repitió este patrón 1 o 2 veces, y luego desapareció de repente. La linterna se había apagado, y por alguna razón, eso fue suficiente para finalmente permitirme moverme de nuevo. Me levanté rápidamente y marqué.
a punto de llamar al 911 mientras mentalmente debatía si debía encerrarme en el dormitorio principal con los niños, o simplemente agarrarlos e intentar correr a la casa de mis padres. Mi clase de certificación no me había preparado para esto. Antes de llegar a la mitad del pasillo para agarrar a los niños, escuché un fuerte boom y sentí mi estómago subir hasta mi garganta. Parecía provenir del garaje, pero recordé haberlo cerrado antes, así que mi mente corría tratando de imaginar de dónde venía el sonido. Reuní el valor para asomar la cabeza al garaje, solo para asegurarme de que estaba cerrado, y afortunadamente lo estaba. La luz de la cocina proporcionaba suficiente luz para ver un martillo en la caja de herramientas del padre, así que lo agarré rápidamente y corrí de regreso, cerrando la puerta detrás de mí. Ahora que tenía un arma, me sentía un poco más segura hasta que eso cambió rápidamente cuando alguien comenzó a golpear la puerta principal. Los propietarios habían instalado un sistema de seguridad con timbre de video, así que podrían acceder a las imágenes y hablar con quien estuviera en la puerta principal. Llamé frenéticamente a los padres, rezando para que respondieran mientras los golpes en la puerta continuaban. Finalmente contestaron y les expliqué la situación, diciéndoles que revisaran las imágenes de video. Aunque fue difícil escuchar la conversación entre el padre y la persona en la puerta por teléfono, pude captar algunas cosas de lo que estaban diciendo. Me dijo que abriera la puerta. Explicó que era nuestro vecino que necesitaba pedir prestadas algunas especias porque su esposa estaba tratando de hacer una receta. Tenía 1.000.000 de preguntas dando vueltas en mi mente al escuchar esto. Nada de eso tenía sentido. ¿Por qué el vecino estaría espiando y luego golpeando la puerta por especias? No cuadraba y era reacia a hacerlo. Fue entonces cuando la madre tomó el teléfono de nuevo. Mira, sé que estás asustada ahora mismo, pero necesitas confiar en nosotros y abrir esa puerta ahora mismo, por favor. Su voz tenía un tono que la hacía sonar extrañamente genuina y, a pesar de mis preocupaciones, sabía que confiaba en ella y comencé a dirigirme a la puerta principal. Todo mi cuerpo estaba temblando, pero me repetía a mí misma que todo estaría bien, aunque sentía lo contrario. Al abrir la puerta, un hombre vestido con una camisa de franela y jeans entró rápidamente y se presentó. Corrió directamente a la puerta que daba al garaje y se aseguró de que estuviera cerrada. Luego me pidió si podía usar mi teléfono, ya que aún estaba en línea con los padres de los niños. Dada mi vulnerabilidad y total confusión, le entregué el teléfono y comenzó a hablar con los padres. Después de 1 minuto o así, concluyó la conversación diciendo: «Está bien. Los llamaste, ¿verdad? Bien, adiós». Con los niños llorando en el dormitorio y un hombre que nunca había visto antes sosteniendo mi teléfono a mi lado, que anteriormente había estado golpeando la puerta, estaba convencida de que estaba en algún tipo de sueño. Justo antes de que estuviera a punto de pellizcarme, el supuesto vecino me dijo en voz baja que había una persona tratando de entrar y que iba a mantenernos a salvo. Mostró un arma en su cintura y me dijo que todo estaría bien y que la policía estaba en camino. Bueno, avanzando al día siguiente, finalmente supe lo que había pasado. Alrededor de las 8:45 de esa noche, el vecino que vino estaba dejando salir a su perro cuando vio una linterna en el patio trasero. Ciertamente era algo fuera de lo común, así que continuó observándola a través de la ventana. Una vez que volvió a entrar, observó cómo se acercaba a las ventanas que daban a la parte trasera de la casa y comenzaba a mirar hacia adentro. Cuando tuvo una vista más cercana, pudo ver que era un hombre, pero no pudo distinguir la cara. Observó cómo comenzaba a moverse alrededor de la casa entre la casa que estaba cuidando y la casa del vecino. Vio cómo entraba por la puerta lateral del garaje, que es cuando debía haber escuchado el sonido fuerte. No puedo explicar lo afortunada que soy de no haber sido asesinada esa noche. Cuando abrí la puerta del garaje para asegurarme de que estaba cerrada y agarré el martillo, el hombre estaba dentro del garaje oscuro conmigo todo el tiempo, observándome desde la oscuridad. Todo tiene sentido para mí ahora, como por qué el vecino estaba golpeando frenéticamente la puerta y cómo los padres me dijeron que estaba allí para tomar especias. Sabían que si nos decían lo que realmente estaba pasando, los niños, incluyéndome a mí, habríamos perdido toda la compostura. La policía encontró al hombre que había entrado en el garaje esa noche y trató de atacarlos. Afortunadamente no tuvo éxito y lo arrestaron en el acto. Se determinó que estaba en un estado de psicosis inducida por drogas.
Realmente veo la vida de manera diferente ahora, dándome cuenta de que en cualquier momento podría ser arrebatada. Si no fuera por ese vecino, tal vez no estaría aquí contando esta historia hoy. Después de mucho vacilar y dudar, finalmente me decidí y regresé a la escuela de posgrado el otoño pasado. Estoy seguro de que varios de ustedes saben lo difícil que es equilibrar un riguroso programa de doctorado con un trabajo a tiempo completo. Necesitaba una pequeña fuente de ingresos, pero quería algo que permitiera que mis estudios fueran mi primera prioridad. Por suerte, un buen amigo mío conocía a una familia que estaba desesperada por una niñera de calidad. Su niñera actual había terminado la secundaria recientemente y se iba a estudiar a otro estado. Inicialmente me sentí un poco rara aceptando trabajar como niñera. Después de todo, estaba en mis veintitantos, era estudiante de doctorado y estaba comprometida para casarme. Pero las horas eran flexibles, el dinero era fantástico, y podía anticipar muchas horas sólidas de estudio después de que la niña pequeña estuviera durmiendo plácidamente. Para ser honesta, todo fue viento en popa desde el principio. La familia era extremadamente generosa con su dinero, y su hija de 3 años, Jana, se portaba bastante bien, incluso con todas sus travesuras de niña pequeña. En los meses siguientes me encontré yendo allí varias veces a la semana, principalmente para relevar a la madre, Marie, por las tardes para que pudiera hacer mandados y tomar un descanso para el café. Ocasionalmente cuidaba a Jana los sábados para que los padres pudieran disfrutar de noches de cita en el cine. No me gustaban especialmente los turnos de noche los fines de semana, especialmente porque la familia vivía en una casa grande en lo alto de las montañas, rodeada de acres y acres de árboles. Durante el día, su propiedad densamente arbolada era serena y majestuosa, pero una vez que caía la oscuridad, era inquietantemente silenciosa. Trataba de mantener mi mente alejada del espeluznante bosque que me rodeaba afuera trabajando en mi computadora portátil o enterrando mi nariz en un libro de texto. Todo cambió en febrero pasado. Era una noche de sábado especialmente fría y tenía que cuidar a Jana alrededor de las 7 de la noche. El esposo de Marie, Michael, estaba fuera de la ciudad por negocios y ella asistía a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga esa noche. Armada con una mochila de lecturas pesadas, mi prometido me dejó en su casa de camino a la tienda. La noche fue tranquila. Calenté una pizza congelada, trabajé en mis estudios y acosté a Jana a las 8. Tenía un examen el martes siguiente, y lo admito, tenía mucho que estudiar. Mi prometido llegó alrededor de las 9:50, unos 10 minutos antes de que esperara que Marie regresara a casa. Justo a las 10, escuchamos pasos en la terraza que rodea la casa, y notamos a Marie dirigiéndose a la puerta principal. Recuerdo que me resultó gracioso que estuviera tan concentrada que ni siquiera escuché llegar el coche. Mi prometido y yo intercambiamos una mirada cómplice mientras Marie entraba a la casa y subía directamente las escaleras. Parecía que había bebido una copa de vino de más esa noche, porque normalmente es muy sociable y educada. Comencé a recoger mis cosas mientras mi prometido seguía jugando al solitario en su teléfono. Para cuando bajamos al camino de entrada, mi prometido y yo teníamos expresiones de desconcierto en nuestros rostros. Marie estaba en la ventana sonriéndonos, saludándonos con la mano de un lado a otro. Asentí brevemente y saludé, manteniendo la vista en la grava. Caminamos por el camino vacío hacia la calle, ya que Marie aparcaba el coche en el garaje. «No soy la única persona que encontró todo esto raro, ¿verdad?», preguntó mi prometido. «Relájate. Probablemente estaba un poco borracha», dije cerrando la puerta del pasajero. Comenzamos nuestro viaje por las carreteras sinuosas después de una larga noche de cuidado. El trayecto desde su casa hasta la autopista era oscuro, flanqueado por secuoyas y ciervos, lo cual usualmente disfrutaba bastante. Luego me di cuenta. Tiré del asa de mi bolso y por primera vez noté el peso del bolso. Había olvidado mi libro de texto. A regañadientes, nos dimos la vuelta, ya que ya habíamos estado conduciendo durante bastante tiempo. Me resigné al hecho de que absolutamente necesitaba ese libro de texto si tenía alguna posibilidad de aprobar mi examen. Mi prometido soltó un gruñido mientras giraba el volante, regresando por donde habíamos venido. Cuando llegamos a la terraza, vi el lomo burdeos de mi libro de texto en el sofá a través de la puerta corrediza de vidrio.
Continué hacia la puerta principal y la golpeé. No hubo respuesta. Volví a golpear y luego probé el picaporte que estaba desbloqueado. Entramos a la casa asegurándonos de mantener nuestros pasos silenciosos. «Perdón, soy yo, olvidé mi libro», dije tratando de mantener mi voz baja. Mi prometido estaba a unos pasos detrás de mí, asomándose por la esquina. Mientras estaba en la base de las escaleras, pude ver que todas las luces seguían encendidas arriba. «Hola, soy yo, ¿estás despierta?», grité. Hubo un completo silencio. Caminamos hacia la cocina y noté que la contestadora estaba parpadeando. No lo había notado antes de irme. No había habido ninguna llamada esa noche. No estoy exactamente segura de qué me impulsó a presionar reproducir en esa grabadora, especialmente cuando, por lo que sabía, Marie y su hija estaban ambas dormidas. Mis dedos parecieron flotar sobre ese botón por un mero segundo antes de presionarlo. Lo que escuché en esa grabación nunca me ha dejado. La marca de tiempo en el mensaje era 10:14. Nosotros habíamos salido de la casa a las 10:05. «Hola cariño, soy mamá. Hay algún tipo de retraso en la carretera, tal vez un accidente o algo así. Probablemente llegaré a casa media hora más tarde de lo esperado». Miré a mi prometido y mi corazón se hundió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Gianna», logré balbucear. Mi prometido desapareció escaleras arriba, subiendo varios escalones a la vez. Después de un dolorosamente largo minuto, descendió las escaleras mucho más lento de lo que las había subido. «Gianna está bien, durmiendo plácidamente», dijo sin emoción. Abrí el garaje y, efectivamente, su coche no estaba allí. Registramos cada centímetro de la casa y estaba vacía excepto por nosotros y su hija. Volvimos a la sala donde nos sentamos en silencio, hasta que Marie llegó al camino de entrada. Parecía exhausta, feliz de estar en casa y fuera de la carretera congestionada. Hablaba sin parar sobre su noche, me escribió un cheque con una generosa propina, me agradeció por mi paciencia y sonrió. Bajamos a nuestro coche en un estado de aturdimiento, todavía conmocionados y sacudidos por la noche. Nunca tuve el corazón para decirle lo que había pasado esa noche. Terminé cancelando mis 2 próximos turnos, fingiendo una enfermedad. Finalmente, le envié un correo electrónico a Marie diciéndole que mi programa se estaba volviendo especialmente intenso y que no creía que pudiera seguir cuidando a su hija. Ella creyó la historia y ahora estoy libre. Libre de la casa en la que dejé a un completo desconocido solo con su hija. Soy una mujer y la historia tuvo lugar hace 3 años, cuando tenía 16 años. Cuando estaba en la escuela secundaria, cuidaba niños ocasionalmente para una familia que conocía desde que era bastante joven. Eran geniales, muy relajados, y era el trabajo de niñera más fácil del mundo porque los niños generalmente ya estaban en la cama antes de que yo llegara, y siempre dormían muy bien. Había pasado aproximadamente 1 año desde la última vez que cuidé a sus hijos. En ese tiempo, habían tenido un nuevo bebé que tenía unos 6 meses, así que en esta ocasión estaba yo con el bebé y los 3 niños pequeños. Debería mencionar antes de continuar que su casa era completamente asombrosa. No era la más llamativa desde el exterior, pero era enorme, y aunque estaba en una calle suburbana, estaba ubicada en una colina. Desde el dormitorio principal en el piso de arriba se podía ver toda la ciudad. Tenían montones de CDs, lo cual en ese entonces era muy emocionante para mí. La cocina siempre estaba llena, y todo el lugar estaba decorado como una increíble galería de arte, brillantemente diseñada y muy espaciosa. Siempre tenían cosas interesantes por ahí también. Esa noche noté en el salón, entre las cosas de los niños, que había una espada samurái falsa. Recuerdo haberme reído de ella, pensando que se veía demasiado real para ser un juguete, y la agité un poco. No me sorprendió, ya que eran personas realmente interesantes, y siempre encontraba cosas fuera de lo común que me gustaban. El diseño de la casa también era genial. La puerta principal se abría casi directamente al salón, y al costado había una enorme escalera de caracol que llevaba a los dormitorios. El salón era fantástico, con ventanas altas que daban al jardín delantero y a casi toda la calle. La parte central de la casa era completamente de planta abierta, con la cocina y el comedor extendiéndose a lo que parecía una distancia infinita. Cerca de la parte trasera de la casa,
Tenían incluso un pequeño estudio, que era más como un rincón de lectura. Según recuerdo, solo tenía un sillón y 2 paredes de libros. Mis padres me dejaron alrededor de las 8:30 y los padres se fueron poco después, diciéndome que los niños estaban profundamente dormidos y que si tenía algún problema con el bebé, podía despertar a su hija mayor, que era buena para calmarlo y me ayudaría si lo necesitaba. Recuerdo que me sentí tranquila por eso, porque no sabía prácticamente nada sobre bebés. No necesité ayuda al final porque los niños durmieron bien, pero lo importante es que me sentí segura y a gusto. Me dijeron que regresarían alrededor de la 1 a.m. y que llamara si necesitaba algo. No estaba preocupada. Había hecho esto innumerables veces antes, y aunque era una noche fría con un viento fuerte, conocía esta casa y sabía que no pasaría nada. Me sentía completamente en casa. Me sentía tan segura, de hecho, que cuando tuve problemas para cerrar la puerta mosquitera después de que se fueron, no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez estaba atascada. No tenía una llave para la puerta principal y usualmente la puerta mosquitera se cerraba sin problemas. Vivían en un buen vecindario, y en ese momento no pensé que fuera algo de lo que preocuparme. Rápidamente me olvidé de ello y fui al estudio a leer después de echar un vistazo rápido a los niños. Perdí la noción del tiempo por un rato. No tenía un teléfono cuando tenía 16 años y no había reloj en el rincón de lectura. Estaba totalmente absorta en un libro y antes de darme cuenta, habían pasado un par de horas. Pero no fue el paso del tiempo lo que me sacó de mi estupor de lectura. Había estado profundamente en el libro, pero los inquietantes sonidos del viento que aullaba captaron mi atención y me dieron una sensación de malestar en el estómago, volviéndome un poco paranoica. Pensé, mientras miraba los libros en las paredes, que tal vez había estado sentada demasiado tiempo, así que me levanté y lentamente caminé hacia la cocina con la intención de revisar a los niños y luego tal vez ver algo de televisión. El salón estaba a oscuras, y mientras entraba en él de camino a los dormitorios, algo me detuvo en seco. Con la luz de la cocina iluminándome desde atrás, me quedé paralizada al ver a un hombre de pie en el jardín delantero. No se movía y yo tampoco. Pude ver que había cerrado la puerta del jardín detrás de él, y desde su posición en el jardín, estaba claro que había estado caminando hacia la puerta, la misma puerta principal que no pude cerrar. No sabía qué hacer mientras el terror inmediato me abrumaba. No tenía un arma. La puerta estaba abierta y no podía correr porque los niños estaban durmiendo arriba. Él era enorme y yo era pequeña. Tenía una vista perfectamente visible de mí como una silueta enmarcada por la luz, observándome desde la oscuridad. Vestido de negro, nunca había visto algo más aterrador en mi vida. Sabía que si no hacía algo, él entraría y nos atraparía. Entonces, de reojo, vi la espada samurái falsa y muy lentamente, inclinándome un poco pero sin quitar los ojos de la figura en el jardín, la levanté y la alcé en el aire, dejándole saber que estaba armada. No sé por qué, pero no pude pensar en otra cosa. Él se quedó allí perfectamente quieto hasta que comenzó a caminar directamente hacia la puerta mosquitera. Todo mi cuerpo estaba temblando, pero traté con todas mis fuerzas de mantenerme calmada por fuera, aunque cada parte de mí quería gritar y correr. Tenía esta mirada fría y vacía en su rostro, casi como un robot. No creo que parpadeara ni una vez mientras observaba sus ojos fijándose en mí. Este enfrentamiento pareció durar una eternidad. Finalmente se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta del jardín, y se alejó calle abajo. Me quedé allí mucho tiempo viéndolo alejarse, y luego corrí a la puerta principal y me apoyé en ella, forzándola a cerrarse. Tenía 16 años y fui tonta porque nunca llamé a nadie. Ni siquiera mencioné nada cuando mis padres vinieron a recogerme. Nunca le conté a nadie. Pensé que todos me culparían por poner a los niños en peligro o que el tipo de alguna manera se enteraría y vendría tras de mí. La familia hoy está bien, y nunca les pasó nada a ellos ni a su casa después de esa noche. Pero siempre he estado agradecida por ese momento de intenso temor que me hizo salir del estudio, porque si no lo hubiera hecho ni siquiera me permito pensar en lo diferente que hubiera sido esa noche. Mi mamá solía ser amiga de una señora que tenía 4 hijos, 3 chicos y una niña. Cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, solía cuidar a estos niños bastante seguido. En esta noche en particular,
Los chicos tenían un juego deportivo al que ir, y la pequeña niña, a quien llamaremos Abigail, que tenía alrededor de 7 u 8 años en ese momento, necesitaba un día divertido de chicas. Así que mi hermana menor y yo nos ofrecimos a cuidarla en la casa de mi mamá. En el vecindario de mi mamá hay un parque a solo un par de cuadras de distancia, y Abigail nos rogaba que la lleváramos allí. Como era un buen día y aún quedaban unas horas de luz, accedimos. Algún tiempo después de llegar al parque, estaba empezando a recoger las cosas para regresar a casa, ya que pronto oscurecería. Fue entonces cuando noté a una niña que parecía tener la misma edad que Abigail caminando hacia el área de juegos. Estaba sola, aunque llevaba un pequeño perro cuyo pelaje blanco estaba visiblemente sucio y enmarañado. Tan pronto como se acercó al parque, caminó directamente hacia mí sin dudarlo, y con una gran sonrisa me preguntó si jugaría con ella. No puedo explicarlo, pero algo me pareció extraño. Así que le urgí a mi hermana menor que llevara a Abigail al columpio mientras yo hablaba con la niña, y lanzábamos una pelota que habíamos traído de un lado a otro. Estaba descalza y su ropa era inadecuada y descolorida. Tenía ligeras raspaduras y moretones en las piernas, que eran muy delgadas incluso para una niña tan pequeña. Esa extraña sensación en el estómago que había sentido inicialmente solo se hizo más fuerte cuando hablé con ella. Después de un momento de lanzar la pelota de un lado a otro, le pregunté si sus padres sabían dónde estaba y si le permitían estar sola en el parque, cosas así. Ella me dio respuestas inquietantemente ensayadas. Para ese momento comencé a sentir que algo realmente estaba mal, y no era solo mi imaginación. Juzgando por las miradas que mi hermana menor me daba desde el otro lado del parque, ella también pensaba que algo no estaba bien. Empecé a preguntarle a la niña si estaba segura y si todo estaba bien. Ella seguía diciendo las mismas cosas una y otra vez con una claridad que no tenía cuando hablaba de cosas aleatorias como su perrito o cuál era su color favorito. Sonaba ensayado y monótono, como si estuviera leyendo las palabras que decía: estoy segura, mis padres saben dónde estoy, todo está bien. Así que lo dejé pasar. Solo habían pasado unos minutos desde que se me había acercado por primera vez, antes de que comenzara a decirme que era hora de irse a casa, ahora pidiéndome que la acompañara. Le pregunté a dónde, y ella señaló al campo lleno de hierbas altas y sin ningún desarrollo visible por varias cuadras. Lo único que había era un pequeño estacionamiento sombreado por árboles conectado a un parque para perros vacío. Mi corazón se hundió. Me negué cortésmente, pero ella insistía mucho en que la acompañara, manteniendo una gran sonrisa en su rostro durante toda la interacción. Incluso me agarró la mano varias veces para intentar llevarme. La idea de dejar a esa niña sola allí me hacía sentir terrible, pero no iba a dejar a Abigail y a mi hermana solas en el parque, especialmente ahora que estaba oscureciendo. Eventualmente, la niña dejó de insistir y me dijo adiós antes de empezar a caminar. Pero no caminó en la dirección que había señalado antes. Caminó en la dirección opuesta. Esperé hasta que la niña estuviera completamente fuera de la vista antes de apurarme a recoger a mi hermana y a Abigail, y nos fuimos sin pensarlo 2 veces. Pude ver la preocupación en el rostro de mi hermana, pero ambas sabíamos que había un momento para hablar de ello y no era con Abigail presente. Para referencia, cuando estás en el área de juegos, no puedes ver el estacionamiento al otro lado del campo de hierba alta. Sin embargo, la acera que conduce al parque está en una colina, y cuando llegas a la cima, apenas puedes ver el estacionamiento al otro lado del campo. Cometí el error de mirar atrás mientras salíamos del parque. Al hacerlo, apenas pude ver la parte superior de un coche con las luces encendidas. No hace falta decir que caminé un poco más rápido cuando lo vi. Podría ser totalmente irrelevante, pero el hecho de que la niña señalara en esa dirección y que hubiera un solo coche en un pequeño estacionamiento muy sombreado, hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Llegamos a casa bien y pasamos el resto de la noche haciendo manualidades y viendo dibujos animados hasta que la mamá de Abigail vino a recogerla. Pero me quedé con muchas preguntas sobre lo que había pasado en el parque. ¿Qué hacía esa niña sola en el parque? ¿Por qué se acercó a mí y no a Abigail, que tenía su misma edad, para jugar? ¿Por qué insistía en que la acompañara? ¿Por qué intentaba llevarme a un campo y cuando se fue caminó en la dirección opuesta? ¿Podría ser una estrategia de tráfico de personas o simplemente estoy paranoica?
Han pasado más de 3 años y esta experiencia ha quedado conmigo. Esto ocurrió a finales de los 90 o principios de los 2000. Yo tenía alrededor de 11 o 12 años y estábamos en la casa de mi mejor amigo durante una pijamada. Vivía en un pequeño dúplex de 2 dormitorios y un baño con su madre soltera, en un vecindario muy pobre de bajos ingresos, para que se den una idea del entorno. Todas estas casas eran pequeños dúplex, igual que el suyo. En ese momento, solo estábamos él, su madre y yo en la casa. Era bien entrada la noche, tal vez alrededor de las 8 o 9, y estábamos jugando algunos videojuegos en su Nintendo 64, preparándonos para ir al supermercado con su madre. Su mamá se preparó, tomó su bolso y las llaves del auto, y nosotros nos estábamos poniendo los zapatos. De repente escuchamos un fuerte golpe frenético en la puerta principal. Todos nos quedamos congelados, comprensiblemente sorprendidos, mientras la madre de mi amigo preguntaba, ¿quién es? Fue interrumpida por una voz masculina excitada que decía, «Hola, hola, ¿estás ahí?», seguido de un fuerte movimiento del pomo de la puerta tratando de abrirla. Ella repitió, «¿Quién es?», y el tipo dijo, «¿Puedes? Hola, ¿puedes?». Mi amigo y yo nos miramos con una mezcla de total desconcierto e inquietud mientras el hombre continuaba, «¿Puedes salir y ayudarme? Está lloviendo y mi coche no arranca». Ni siquiera estaba lloviendo. Todos nos quedamos congelados mirándonos y susurrando sobre qué debíamos hacer. El hombre seguía golpeando y tratando de abrir la puerta, y la madre de mi amigo le dijo que se fuera y que no podía ayudarlo. Continuó moviendo el pomo de la puerta un poco más, y ella finalmente le dijo que estaba llamando a la policía. No hace falta. Ellos no me conocen, no soy de aquí. ¿Qué diablos? Lo siguiente que escuchamos fue el ruido de los arbustos en la ventana de la cocina siendo movidos y pisoteados, seguido de golpes en la ventana. ¿Puedes verme? ¿Puedo verte? ¿Puedes verme? Estoy aquí. ¿Puedo verte? Está lloviendo mucho. ¿Puedes verme? ¿Puedes ver? Mira, puedo verte. ¿Puedo verte? Las persianas estaban completamente cerradas con las cortinas corridas. No había forma de que este tipo pudiera vernos, y mucho menos nosotros verlo a él. La madre de mi amigo ya estaba en el teléfono con el 911 para entonces. Luego escuchamos lo que parecía un camión encendiéndose, y luego los faros iluminando las ventanas. Escuchamos lo que parecía el camión avanzando lentamente por el pequeño césped, y los faros se volvieron realmente brillantes. Este tipo estaba realmente acercándose a la casa. Escuchamos el sonido de la puerta del vehículo cerrándose y el camión encendido, literalmente justo enfrente de la casa. El tipo empezó a mover el pomo de la puerta una vez más, diciéndole que la policía estaba en camino, y se quedó en silencio. Durante lo que parecieron 10 minutos, los tres estábamos agachados junto a la mesa del comedor, escuchando el camión en marcha en el césped con los faros encendidos. No había otros sonidos y el tipo no decía nada. Mi amigo estaba comprobando la puerta corredera trasera para asegurarse de que estaba cerrada y de que el tipo no estaba en el patio trasero. Afortunadamente, no lo estaba. Luego escuchamos la puerta del camión abrirse y cerrarse lentamente, y el camión comenzó a retroceder lentamente y luego se alejó. No parecía tener prisa. No nos movimos hasta un poco después cuando llegaron los policías. Les contamos a los oficiales de policía lo que había pasado y al salir afuera, sorpresa, estaba completamente seco. No había llovido. Podías ver que el tipo había pisoteado los arbustos en un intento de mirar por la ventana de la cocina. El césped delantero era mayormente tierra seca con algunos parches de hierba muerta, así que podías ver claramente las huellas de las llantas del camión que llevaban desde el borde de la acera hasta el camino cerca de la puerta principal. También parecía que el hombre había derribado deliberadamente todas las macetas que estaban en el camino hacia la puerta principal. Los policías se quedaron un rato, revisando las cosas y tratando de ver si el tipo volvía, pero nunca lo hizo. No sé qué diablos fue eso. No sé si el tipo estaba loco, drogado o una mezcla de ambos. Nunca lo vimos realmente. Todo lo que sé es que en ese momento nos asustó mucho y dejó una impresión en mí. Con el tiempo se convirtió en una de esas cosas de las que mis amigos y yo nos reíamos como, «Tío, ¿recuerdas a ese loco que decía, ¿puedes verme? ¿Qué diablos fue eso?».
mi amigo eventualmente se mudó a otro estado y, después de mantenernos en contacto por teléfono durante algunos años, perdimos la pista el uno del otro cuando comenzamos la preparatoria, pero ese incidente está grabado para siempre en mi mente. Cuando tenía 17 años vivía en un pequeño pueblo de 1,200 personas. Usualmente, todos los años había un festival local y todos los adultos iban a cenar y a la fiesta en el salón del pueblo. Actuaban y se burlaban del año que acababa de pasar. Normalmente esto ocurre en febrero, así que hay nieve y oscurece bastante temprano. Cuando llega este festival, todas las chicas de 13 a 17 años están ocupadas como niñeras. Mis dos amigos y yo salimos a dar una vuelta por el pueblo, ya que tienes que tener 18 años para ir a esta fiesta. Así que simplemente conducíamos, llevando gente a la fiesta y ganando algo de dinero extra, ya que no hay taxis en este pueblo y era una excelente manera de conseguir algo de dinero de bolsillo. Habíamos estado conduciendo durante un par de horas y, por supuesto, sabíamos dónde vivía todo el mundo. Algunos de los adultos nos pedían que pasáramos por sus casas para asegurarnos de que todo estaba bien y darles un poco de tranquilidad. En uno de los barrios más antiguos del pueblo, había luces bajas, así que conducíamos despacio. Una mamá a la que habíamos llevado antes vivía allí. Era una viuda con 3 niños pequeños de 2, 4 y 8 años, y su sobrina, que tenía 15 años, estaba cuidándolos. Era alrededor de las 10 p.m., y nos dirigíamos a este barrio, que estaba rodeado por una colina y unos acantilados. Mi amigo juró que vio algo moverse en el jardín. No le dimos mucha importancia. Probablemente solo era un gato o algo así. Seguimos conduciendo hasta el otro extremo del pueblo, pero mi amigo en el asiento trasero dijo que tenía un mal presentimiento y quería regresar a la casa para ver si podíamos ver algunas huellas en la nieve. Cuando regresamos, estacionamos el coche y miramos por encima de la cerca. Había huellas humanas bastante nuevas en la nieve, de tamaño adulto. Así que todos nos miramos y decidimos seguir el rastro. El rastro pasaba por todas las ventanas de los dormitorios, pero cerca de cada ventana las huellas se dirigían hacia la ventana, como si alguien estuviera tratando de mirar adentro. Eventualmente el rastro terminó en la calle, y lo perdimos donde la nieve había sido quitada más temprano esa noche. Hablamos sobre si deberíamos ir a buscar a la mamá en la fiesta, o tocar el timbre para ver si todo estaba bien. Dado que ninguna de las huellas llevaba a la puerta trasera o a la puerta principal, decidimos que 2 de nosotros nos quedaríamos en el vecindario, escondidos y vigilando la casa, y el conductor iría a la estación de policía y recogería a la mamá en el camino de regreso. Esa fue una buena decisión. Tal vez 5 minutos después de que se fue, vimos a alguien merodeando detrás de uno de los garajes a un par de casas de distancia. No se movía, solo estaba allí con un cigarrillo. Lo vigilamos desde la distancia, ya que no podía vernos. Luego se levantó, miró alrededor y comenzó a acercarse sigilosamente a la casa donde vivía la mamá, caminando hacia la puerta trasera. Sin pensarlo, mi amigo y yo corrimos a través de los 2 jardines que estaban entre nosotros y la casa de la mamá para alcanzarlo, mientras intentaba entrar por la puerta trasera. Llegamos justo a tiempo. Estaba tratando de abrir la puerta trasera cuando le gritamos: «¿Qué demonios estás haciendo?», y salió corriendo. Lo seguimos y él corrió por la calle para ganar velocidad, pero ambos éramos atléticos y lo estábamos alcanzando. Este fue el momento más intenso de nuestras vidas. Recuerdo que lo único que pensaba era en no resbalar y perder impulso. El final de la calle se acercaba y el siguiente giro sería a 90 grados a la derecha. Así que, en lugar de disminuir la velocidad, salté de la calle para interceptarlo después de que perdiera velocidad al girar. Mis cálculos estaban mal y él logró girar sin perder demasiada velocidad, y yo gasté demasiada energía corriendo a través de unos metros de nieve, y supe que tendría que disminuir la velocidad. Todavía estaba a unos 10 metros detrás de él, pero mi amigo estaba más cerca y ganando terreno. Mi amigo se dio cuenta de que podía patearle los pies y hacerlo caer, así que hizo eso. Cayó y esta fue la captura más rápida de la historia. Se golpeó la cabeza contra el suelo congelado y quedó inconsciente. Mientras recuperábamos el aliento no se movía. Lo pusimos de espaldas y estaba respirando, pero muy superficialmente con un sonido crepitante. Estaba aterrorizado. Millones de preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Está muriendo?
¿Y si solo era un pariente haciendo una broma? ¿Por qué lo perseguimos? Mientras tanto, mi amigo revisó su bolsillo y encontró lubricante, un sedante fuerte y una cámara rota. Afortunadamente, el conductor regresó un par de minutos después con la mamá y la policía. Luego llegó la ambulancia y se lo llevó. Al día siguiente, nos llevaron a la comisaría para hacernos algunas preguntas, y el jefe nos dijo que era un pedófilo conocido, no del pueblo, y que habíamos salvado el día. La caída que sufrió causó una hemorragia cerebral, y probablemente no iba a poder valerse por sí mismo nunca más. Le contamos al oficial la historia de cómo mi amigo lo hizo tropezar. El jefe dejó de escribir y dijo, ¿están seguros de que lo hicieron tropezar? A mi manera de ver, ustedes tres son héroes que atraparon a un ladrón en el acto y, mientras corría, se cayó y se golpeó la cabeza. Nos miró y asintió con una suave sonrisa. Pero pensando en retrospectiva, este tipo debe haberlo planeado, sabiendo cuándo era el festival, sabiendo que ella era una madre soltera, eligiendo la casa, sabiendo que había niños allí. Saber eso me da escalofríos. Esta historia en particular ocurrió hace aproximadamente un mes. Recientemente compré una laptop para juegos e invité a algunos de mis primos a pasar la noche. Solo íbamos a relajarnos y jugar algunos juegos en la laptop. Nos quedamos en la planta baja para no hacer mucho ruido, ya que mi mamá y mi hermana se acostaron bastante temprano. Las primeras horas fueron como una pijamada normal. Estábamos comiendo, bromeando y pasándola muy bien. Uno de mis primos se cansó y se fue a la cama. Ahora solo quedábamos despiertos mi otro primo y yo. Seguimos jugando hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada. Una vez que terminamos de jugar, nos metimos en YouTube para ver algunos videos. Alrededor de las 3 a.m., escuchamos los golpes más fuertes en la puerta principal que hemos oído en nuestra vida. Miro a mi primo y le pregunto, ¿escuchaste esa mierda? A lo que él respondió, sí, ¿qué carajo fue eso? Así que decidimos levantarnos, ir a la cocina, agarrar el cuchillo más grande que teníamos y acercarnos a la puerta principal. Miré a través de la cortina de la puerta solo para no ver nada allí. Volvimos a bajar y hablamos sobre la situación cuando escuchamos a alguien pisoteando arriba y corriendo por mi habitación. Cabe mencionar que mi habitación debería estar vacía, pero no pensamos mucho en los pasos, creyendo que mi mamá o mi hermana se habían despertado. Para entonces eran las 4 a.m. Estaba cansado como el demonio y decidimos irnos a dormir. Mi primo se quedó despierto jugando más. A la mañana siguiente, me contó que después de que me dormí, escuchó más golpes en la puerta principal y también golpes en la ventana de la cocina. En un momento se levantó y miró por la puerta y dijo que vio una figura vestida completamente de negro correr lejos de la casa. También dijo que escuchó a alguien corriendo arriba otra vez. Por la tarde le pregunté a mi mamá y a mi hermana si habían sido ellas las que estaban pisoteando arriba anoche, y ambas parecían no tener idea de lo que estaba hablando. Mi primo y yo estábamos simplemente asombrados. Usualmente odio bajar por la noche ya que siempre siento que me están observando. Esto solo empeoró las cosas. No he experimentado nada más después de esto, pero probablemente es porque nunca duermo abajo por la noche. Una vez que mi primo regrese a mi casa, nos aseguraremos de quedarnos abajo para ver si esta mierda sucede otra vez. Cuando cumplí 11 años, comencé a cuidar a mis sobrinos y sobrinas porque finalmente tenía la edad suficiente. Había estado cuidando niños durante unos 4 años cuando esto sucedió, así que tenía alrededor de 15 años en ese momento, y mi hermana trabajaba temprano en las mañanas. Me había pedido que me quedara la noche y cuidara a los niños. No se me permitía tener un teléfono, así que mi mamá me dejó usar el suyo por si acaso. Cuidaba a 2 niños. Uno tenía unos 8 años en ese momento, lo llamaremos Dylan, y el otro tenía 3 o 4, lo llamaré Mike. Mi hermana vivía en una parte de la ciudad no muy buena, así que siempre mantenía las puertas bien cerradas. Además, me gustaba escuchar historias de terror y estaba súper interesada en el crimen verdadero, así que era una niña bastante paranoica. Había un complejo de apartamentos bastante grande junto a la casa de mi hermana, y tenía algunas personas bastante sospechosas, pero había un parque infantil y una cancha de baloncesto justo afuera de su casa, así que íbamos a jugar allí mucho. En este día en particular,
Me acababa de despertar y estaba haciendo tostadas francesas para mis dos sobrinos. Estaba escuchando música con mis auriculares porque ellos aún estaban durmiendo, pero sabía que se despertarían pronto. Ya saben, cuando tienes música en los oídos a veces parece que alguien te está llamando o piensas que escuchas algo. Bueno, seguía escuchando ruidos y seguía quitándome los auriculares para escuchar, pero luego los ruidos se detenían. Hice esto como una docena de veces antes de finalmente atribuirlo a mi imaginación. Aproximadamente cuando estaba terminando las tostadas francesas, mis sobrinos salieron de la habitación y entraron a la cocina, listos para comer. Puse a Mike en su silla alta y comencé a cortar los trozos para que los comiera mientras Dylan estaba sentado en la mesa con un plato lleno de tostadas francesas. Encendimos la radio XM y comenzamos a poner música para niños mientras comíamos. Pensé que estaba escuchando ruidos nuevamente, pero los ignoré. Finalmente terminamos de comer y puse los platos en el fregadero y vestí a los niños. Estaban rogando ir al parque, así que cedí y dije que sí. Mientras me vestía, escuché un fuerte crujido. Salté y salí corriendo de la habitación, bastante asustada, y fui a ver a los niños. Dylan salió de su habitación con Mike en sus brazos. Miré a Dylan y le dije, ¿rompiste algo? Negó con la cabeza y parecía absolutamente aterrorizado. Les dije a los niños que se quedaran en el pasillo ya que no había ventanas, y no estaba muy segura de lo que estaba pasando. Empecé a caminar por la casa para ver si algo se había caído, pero nada parecía fuera de lugar. Fue entonces cuando vi una sombra mirando a través de la puerta principal. La puerta tenía un panel de vidrio ovalado, pero era difícil ver a través de él a menos que tuvieras las manos ahuecando tu cara mientras estaba presionada contra la ventana. No podía ver su cara, pero estaba vestido todo de negro y llevaba guantes negros. Estaba de pie al lado, así que él no podía verme. Miró alrededor por 1 minuto o 2 hasta que corrió alrededor de la casa. Corrí en silencio al pasillo y empujé a mis sobrinos al baño mientras susurraba, «Cierren las puertas con seguro detrás de ustedes». Estaban en pánico y confundidos, pero no tenía un teléfono conmigo. Tenía que regresar a la cocina para conseguirlo. Cerraron la puerta y la aseguraron, y corrí a agarrar el teléfono de mi mamá. Escuché el vidrio crujir de nuevo y empecé a perder el control. Empecé a llorar y temblar mientras llamaba a mi hermana. No sé realmente por qué, pero la llamé y le dije que alguien estaba tratando de entrar a la casa. Se asustó y me dijo que necesitaba llamar a la policía. Le dije que tenía demasiado miedo y no quería colgar. Finalmente lo hice y llamé a la policía. Todavía estaba en la cocina cuando vi a otro hombre correr por el patio trasero. Estaba sollozando y temblando, y la policía no estaba siendo lo suficientemente rápida. Después de preguntar por mi dirección y las preguntas necesarias, me dijeron que me quedara en la línea y que estaban enviando a alguien. Sentí que tomaba una eternidad, pero finalmente un policía condujo por el vecindario y dijo que estábamos bien. Les dije que había 2 hombres afuera tratando de entrar, así que salieron de sus coches y revisaron alrededor de la casa. Entraron al lado donde escuché el gran crujido y vieron que una de las ventanas había sido rota. Definitivamente estaban tratando de entrar, pero no sé qué planeaban hacer. Había un enorme marco de cama frente a las 2 ventanas rotas. Creo que si eso no hubiera estado allí, probablemente no estaría contando esta historia. Nunca atraparon a los hombres que intentaban entrar, y espero nunca estar en una situación así otra vez.